Hay algo bien importante que tenemos que entender en lo que es la palabra del Señor. Nosotros, ¿cuántos estamos aquí que somos salvos porque lo merecemos? ¿O porque nosotros hayamos hecho méritos para alcanzarlo? No, ¿verdad? Mire lo que dice aquí. Dice así del 26 y 27, mire lo que dice. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto es bien serio, porque no es simplemente una religión. Dios no está de acuerdo con ninguna religión en general, con ninguna. Porque religión es, Dios les he explicado en otras ocasiones, es un escudo que el hombre ha preparado para esconderse de Dios o para respaldarse delante de Dios. Y sabemos que a Dios nadie le puede ganar. Amén. Israel, ese fue el error en que cayó, y no debemos de caer nosotros ahí tampoco. Israel cayó en el error de que entró en una religiosidad, y por eso Israel está en el fracaso en que está, y ha pecado tanto delante de Dios. Una persona que, habiendo recibido un encuentro con el Señor y se convierte en religioso, viene a ser más miserable que era que cuando estaba perdido. Por eso el antetexto ahí dice bien claro, si alguno, ¿verdad que así dice? Se cree. Él no dice, esta es la religión que yo acepto. Dios no dice eso ahí. Dice, si alguno entre vosotros se cree religioso. O sea, ¿crees tú en una religión? ¿No crees en Dios? ¿Prefieres creer en una religión? Eso es lo que está diciendo ahí Santiago. Y es el Señor hablando por Santiago. Tú crees, dice, que eres algún religioso. No crees en Dios, crees en una religión. Porque ese es el problema más grande que hay. Yo creo en Dios, yo no creo en ninguna religión. Por eso es que ustedes, si me han conocido a mí cuando les he predicado, yo no les he dicho nuestra religión o mire esta religión. ¿Alguna vez les he hablado así? No, ¿verdad? Yo predico a Cristo, predico a Dios, porque yo creo en Dios, yo no creo en una religión, ni creo en un hombre, yo creo en el Ser Supremo, en el Dios vivo. Por eso es que aquí Santiago está diciendo, si alguno de entre vosotros se cree religioso. El problema está bien serio, porque ninguna religión puede cumplir los mandamientos de Dios. ¿Pudo Israel cumplir la ley de Dios? Nadie dice que pudo, solo Cristo. Ahí está el problema. Por eso es que lo que Santiago dice, nadie lo puede cumplir. Lo que dice ahí, tal vez visitar a las viudas, cualquiera podrá. Ir a visitar una viuda ya cada cuando, pero ¿será que las puede visitar todas? Visitar un huérfano por ahí o ayudar a un huérfanito, ¡ay! Hasta un impío lo puede hacer. Decir, ¡ay! Se murió la fulanita, pobrecito el niño, se quedó huérfanito, no tenía papá. Yo lo agarro, dice, yo lo voy a terminar de criar. Eso es fácil, hasta muchos lo pueden hacer, pero no vamos a cubrir todos los huérfanos del mundo. Ahora oigan bien lo que les voy a decir, hasta un impío puede hacer eso. Pero lo que dice despuesito, eso está bien serio. Y guardarse, dice, sin mancha del mundo. Óigame bien lo que les voy a decir, esto es bien serio. Mi carne es mundo. La carne es del mundo, no es del cielo, es terrenal. Y está tan manchada, mi carne está llena de concupiscencias. Si de mi carne yo no puedo escapar, de mis pensamientos yo no puedo escapar, ahí están. Si no es Cristo que me auxilia, en el momento que yo clamo a Él, yo soy un miserable, estoy todo contaminado. Yo no sé si me están entendiendo. Estoy todo manchado, mi carne me contamina. Mi propio cuerpo, sin ir más lejos, mi propio cuerpo me contamina. Ahora,
¿Qué será lo que vemos? Todo lo que vemos, si es pecado, me contamina. Con solo ver. Ahora, ¿qué será lo que oímos? Todo lo que oímos, a mí, me contamina solo con oír. ¿Y qué no oímos? No falta un mal hablado que hable malas palabras delante de nosotros que las estemos oyendo. Y eso me contamina. Entonces yo les voy a preguntar algo aquí. ¿Me podré entonces guardar sin mancha del mundo yo? No hay quien pueda. Por eso es que aquí no se vale la religión en Dios. Aquí nada más se vale la fe en el Hijo de Dios. El que cree en Cristo y tiene fe en Él y persevera en Él. Por eso no se trata de decir, ya creí en Cristo, ya la tengo hecha. Yo les he dicho a ustedes que ya la tengo hecha, que ya estoy completo. Yo les he dicho que estoy, ¿qué? Perseverando, ¿verdad? Y me estoy esforzando hasta el día del fin. Por eso es bien importante lo que leyó el hermano, pero el antetexto es importante leerse con esa parte. Dice, si alguno de entre vosotros se cree religioso, si alguno cree que es de alguna religión, pues déjeme decirle al tal religioso que esta es la condición. Y saben que esa condición no hay hombre que la pueda cumplir. ¿Ya me vieron eso? No hay hombre ni mujer que la pueda cumplir. Y les voy a decir la única forma de cumplirla, cómo se puede hacer. Irse del mundo. No, pues muerto ya se fue contaminado y se fue condenado de todos modos. Salirse del mundo donde no haya pecado. Pero ahora hasta en la luna hay pecado porque el hombre ya subió allá. En el cielo que vemos hay pecado porque el hombre ya lo contaminó. Si ya contaminamos hasta el cielo, las estrellas, la luna, el sol, ¿por qué lo va a destruir Dios? ¿Por qué creen ustedes que la Biblia dice que Dios va a derretir la tierra, va a quemar el cielo, va a quemar el sol, lo va a derretir todo y lo va a desaparecer? Porque nuestro pecado lo ha contaminado. Y entonces, ¿a dónde nos iremos? Solo hay un refugio. ¿Quién es? Cristo Jesús. Si yo permanezco en Él y Él en mí. Ah, pero eso no es fácil. ¿Se acuerdan que yo les he enseñado a ustedes cómo debe de andar el que ha creído en Cristo? ¿En la carne o en qué? En el Espíritu. Ah, ¿y quién puede andar en el Espíritu, verdad? Si la ley del Espíritu es terrible. La ley del Espíritu no hay quien la aguante. La ley del Espíritu es contra todos nuestros deseos, todos en general, aún hasta el de comer, el de dormir. El Espíritu se rebela contra la carne y la carne contra el Espíritu. Esto está bien serio lo que les estoy hablando. Pero si nosotros perseveramos en Dios y lo hacemos con toda perseverancia y esfuerzo, Dios nos va. Por eso es que ustedes no sé si han leído, miren, y se los voy a leer. Se me hace que lo tengo por aquí. Si no, se me olvida. Miren lo que le dijeron los apóstoles a Jesús. Marcos capítulo 10. Marcos 10. ...26 y 27... 10, 26 y 27... 26 y 27... Amén. ¿Ya la tiene? Amén. Mire lo que dice. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible. ¿Qué quiere decir? Solo óigame esa palabrita que dije ahí. Para los hombres
es imposible. Óigame bien lo que estoy diciendo, porque esa palabra quiere decir mucho. O sea, ¿puedo yo? Eso es lo que dice, no puedo. No me puedo guardar sin mancha. Lo que dice Santiago, yo no puedo. Yo no me puedo guardar sin mancha. Por eso es que Santiago hace la pregunta y dice, si alguno entre vosotros cree en alguna religión, pues sepa que solo una religión es acepta. Siéntese ahí, si quiere. Sepa que solo una religión es acepta. Una sola. Y esta no la puede llevar ningún ser humano. Nadie la puede cumplir esa religión. Solo hubo uno que la pudo cumplir. Y es Cristo Jesús. Por eso es que Él le dijo, para el hombre, ¿qué le dijo a Jesús a los discípulos? ¿Y qué es imposible para ustedes? Que no se puede. El hombre no puede. El hombre jamás va a poder tener capacidad. Por eso todas las religiones de la tierra, sin excepción de ni una, aún hasta los cristianos que toman el cristianismo como religión, están mal delante de Dios. No pueden entrar. Nada más van a entrar los que anden en Cristo y Cristo en ellos. Hay unos que andan según en Cristo, pero Cristo no anda en ellos. ¿Se acuerdan que leíamos el otro día que decíamos un texto por ahí que dijo el Señor? No todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué? Heredará el reino de Dios. No todo. ¿Por qué? ¿Será que todos son aceptos a los ojos de Dios en la forma que vivimos? ¿En la forma que caminamos? ¿En la forma que hablamos? ¿La forma que vemos? ¿La forma que oímos? ¿Será que todos somos aceptos a los ojos de Dios? Y dice la palabra del Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Entonces, Santiago está diciendo ahí, ¿saben qué? Por no decirles de una vez así, aquí no hay religión que valga. Pues imagínense, pedirle algo que es imposible para el hombre. ¿O no Jesús se lo está diciendo aquí a los discípulos? Entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron, dice, aún más. Estaban asombrados al principio porque dice que cuando se vio aquel irse triste. Es que el problema es que cuando Cristo enfrentó a este joven rico, no crean ustedes que era cosa fácil. Ese joven rico, dice la Biblia en los 3 evangelios, que aún ese hombre se había guardado para Dios, había guardado la ley desde su niñez. Y llegó a Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y le dice el Señor, los mandamientos sabes, guárdalos. Desde mi niñez los he guardado, le dijo. O sea que era un hombre que estaba en los mandamientos de Dios y no era salvo. Ahí nomás para que ustedes tengan un poquito de pensar. Y era un principal, como quien dice un predicador, un enseñador de la palabra, como estoy yo predicándoles hoy. ¿Están oyendo eso? Y no era salvo, no tenía vida eterna en él. ¿Por qué? Porque Israel se desvió a la religiosidad. Les voy a dar unas lecturas para que vean que es verdad lo que les digo. Y Jesús aquí les dice, bien claro les dice, para el hombre, ¿qué les dice? O sea que lo que Santiago le está pidiendo allá al que se cree religioso, ¿es posible o es imposible? Es imposible para el ser humano. No podemos guardarnos sin mancha del mundo. A mí quien me guarda es Cristo. Si estoy en Él y Él en mí. Pero para esto, ¿en dónde debo de andar? Ya les he dado esas enseñanzas. ¿En los deseos de mi carne o en los deseos del Espíritu Santo? Ahora, ¿será que el Espíritu Santo recibe a cualquiera o entra en cualquiera? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ya me entendieron esa partecita con lo de Santiago, verdad?
O sea que para el hombre, ¿qué es? Y mire lo que dice más abajo. Dice, el 26, sí, el 27. Entonces Jesús mirándolos dijo, para el hombre es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles. ¿Solo para quién? Para Dios únicamente. Por eso es que el hecho de juzgarnos el uno a los otros no lo podemos tener nosotros. Por la misma razón que el único que puede juzgar, porque es el único capaz, por la posibilidad de que puede hacer todas las cosas, es Dios. Nosotros nada más nos tenemos que exhortar, reprender, predicar, decirnos que estamos mal y que nos pongamos bien, que Cristo viene y que nos prediquemos la palabra. Y el que no obedeció, hermanos, y el que no entró, es que nadie puede meter al hombre. Yo no los puedo meter a ustedes al reino de Dios. No hay ser humano. Por eso cuando yo les he dicho que yo malinterpreto las palabras de mis hermanos cuando dicen, vamos a ir a salvar las almas, yo me les quisiera poner enfrente y decirle, momento, ¿te puedes tú salvar a ti mismo? Si no me puedo salvar a mí mismo, ¿podré yo ir a salvar a alguien más? Qué tremendo, ¿verdad? Yo puedo ir a predicar la palabra. Aún Pablo dijo, dijo Pablo, se lo voy a decir en palabras entendibles para ustedes, está mejor que yo, dice Pablo, me ponga listo, porque después de haber venido a ser heraldo y sea reprobado, dice, va a estar duro. O sea, hasta maestro, que heraldo quiere decir maestro, hasta ser maestro, dice, y después de ser maestro, que yo sea reprobado, dice, no puede ser posible, dice, me tengo que esforzar. Esto es bien serio, hermanos. Ahí donde el hermano le llevó el texto, me puso los pelitos algo enchinados a mí, dije, esta cosa va serio ya. La palabra de Dios es así de seria. ¿O no es así? ¿No la están entendiendo? Yo les pregunto una vez más, ¿podrá alguno de nosotros, con las condiciones que les puse, guardarse sin mancha del mundo? Fíjense bien, con la comida nos manchamos. Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo. Si yo voy y compro, por eso hubo mucha distinción entre los judíos y la iglesia en aquellos tiempos cuando los apóstoles comenzaron la iglesia, cuando se fundó la iglesia. Cuando Pedro y Pablo y todos estaban, hubo mucha distinción entre los judíos, porque había muchos judíos que creyeron en Cristo Jesús, pero a la vez ellos traían toda su religiosidad pegada. Y ese fue un problema bien serio. Se los voy a explicar para que me entiendan mejor. Amén. Mire, el problema que había en el tiempo de los judíos, cuando los apóstoles levantaron la iglesia, es que siempre tenían ese problema que los judíos querían meter la religiosidad. Y llegaban, no sé si cuántos han leído los Gálatas y todos esos libros de Pablo. Pablo, ¿cuánto problema tuvo con los judaizantes? Como los del séptimo día, de la iglesia del séptimo día, todavía siguen esa misma rito de los judíos. El problema fue de que los judíos llevaron una ley. ¿Se acuerdan ustedes que en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, los judíos recibieron una ley de alimentación? ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? ¿Por qué? Porque aún los alimentos nos contaminan. Lo que comemos nos manchan. O sea, nos manchamos del mundo con comer lo que comemos. Y yo no digo que no lo comamos, porque el Señor es el que nos purifica. La Biblia por eso tiene una enseñanza, y esa era la contradicción que había en ese tiempo. Y yo espero en esta noche que ustedes queden edificados y que les queden bien abiertos los entendimientos cuanto al tema que tocó el hermano, porque el hermano se fue superficial en una área ahí para hablarnos cómo debemos de hacer el culto a Dios, y de eso también quiero hablar con ustedes al final, ¿verdad? Que es muy importante. Pero lo que es en cuanto a lo que Santiago estaba diciendo aquí, esto es bien profundo y bien serio. Porque los judíos, y por eso Santiago también estaba diciendo eso, porque los judaizantes, los religiosos de Israel, se habían metido en el evangelio y trataban de meter cosas, rituales que llevaran los hermanos, y esos rituales hacen sentir al hombre como que ya cumplieron con Dios.
Y ninguno de nosotros tenemos capacidad de cumplirle a Dios. Por eso Jesús le dijo a los discípulos bien claro ahí. ¿Me entendieron lo que les dijo? Para el hombre es imposible, solo para Dios es posible las cosas. O sea, solo Dios puede hacer algo en ti. Tú algo para Dios no tienes capacidad de hacer. Nadie de nosotros aquí, por bien que creamos que estamos haciendo las cosas, aún no las podemos hacer bien porque somos incapaces. Solo Dios puede hacer cosas maravillosas en nosotros. Él puede cambiar nuestra vida, Él puede guardarnos sin mancha, aún viviendo dentro de la inmundicia, Él nos puede guardar sin mancha. Nosotros no nos podemos apartar de la mancha, ni limpiar la mancha de nosotros, porque somos incapaces. Eso fue lo que Cristo le dijo a los hombres, a los discípulos. Y ese es el problema de los judíos en ese tiempo, que quisieron meter el rituaje a la iglesia diciendo que había que guardarse de esta alimentación, que esto no lo comáis, que esto es pecado tocarlo, no toques. Y por eso Pablo abrió tantas escrituras que tiene en cuanto a lunas nuevas de fiestas solemnes. No hagan caso, dice Pablo, que nadie los juzgue, ni en cuanto a alimentación, porque eso nada es ya, eso no vale nada. El único que nos puede guardar, decía Pablo, es Cristo Jesús, la fe en Él, manteniéndonos en Jesús, bien metidos con Dios en la oración, en la búsqueda. Comamos, hermanos, cuando hay que comer. No preguntemos, dice Pablo, cuando vayáis a la tienda, no preguntéis de dónde viene. ¿Por qué? Porque aún si te dicen, por ejemplo, una persona que haya hecho este zapato que yo compré para ponérmelo, si esa persona es un idólatra, yo estoy comprando algo sacrificado a los ídolos. ¿Me están entendiendo eso? Y eso ya me contamina a mí delante de Dios. Y entonces en este mundo de ningún modo nos podríamos guardar entonces sin mancha. ¿Me están comprendiendo? De ningún modo. Por eso Pablo decía, cuando vayáis a la tienda y compréis alimentación, no preguntéis de dónde viene ni de quién es. Tú cómprala y se llévala y ora por los alimentos, y la oración del justo santifica los alimentos. Porque es Dios el que hace todo. Eso es bien importante entenderlo. Pero nosotros, andar por el Espíritu como que nos cuesta, ¿verdad? A veces se nos sube la carne. Hoy me sacaba de quicios un poco el Robert también y me pone, se enoja uno y todo eso. Olvídense, si eso no agrada a Dios. Dice que la ira del hombre, nos enojamos todos aquí. Vamos a ver quién nos enoja aquí. ¿Ah? Todos nos enojamos por cualquier cosa. ¿Y saben qué dice ahí mismo Santiago? Que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, ¿qué es necesario vivir? En el Espíritu, viviendo para Dios, buscando en oración, estando en los cultos, evitar las cosas de la carne, esforzarnos por someternos al Espíritu y sujetar nuestra carne y agradar a Dios. Por eso dice que es por fe, para que nadie se gloríe, no por obras, no por lo que yo puedo hacer, es por la fe en Cristo. Yo sé que Jesús me está viendo, yo sé que Jesús está conmigo, yo sé que Él no me desampara, yo sé que Él no me deja, yo sé que aquí está conmigo el Señor, y ahí ando con temor y temblor, moviéndome en medio del Señor, porque el Señor está para mí en todo lugar. Pero hay un montón de gente religiosa, como decía el hermano, que a la iglesia van y allá están como santulones, pero nomás salen de la iglesia y son peor que los impíos. ¿De qué les sirve? No hay temor de Dios, no reconocen que Cristo los está viendo en todo lugar y que Cristo llena toda la gloria del espacio, todo es de Él y en todo lugar está Él. Ahí es donde tiene que obrar la fe. ¿Y cómo me conduzco delante de Él? En lo oscuro de mi recámara, en la intimidad. Dice que a Dios le da lo mismo las tinieblas que la luz, le da lo mismo las profundidades de las aguas. Él nos ve como de día, todo. Él nos ve nuestros pensamientos y escudriña nuestros corazones. A Dios nadie le tiene que decir qué pensamos o qué decimos. Antes de que la palabra salga a nuestra boca, ya la escuchó Dios, dice la Biblia. Eso es bien serio. Pero hay mucha gente que dice que estamos en Jesús y a la verdad no damos fruto, porque el Espíritu da fruto. El Espíritu Santo, cuando mora en una mujer o en un hombre, son hombres y mujeres que profesan piedad. La piedad no se demuestra con altanerías, con lujurias. No, Señor. Eso demuestra otra cosa. Es la carne la que demuestra la lujuria, la altanería, cómo me veo, la coquetería. Eso no es del Espíritu. Déjenme decirle que el que anda así en la carne anda y no anda en el Espíritu. Viene Cristo y se queda, porque no mora Dios en él. ¿Y quién es el que puede hacer todas las cosas posibles? Dios.
Y si Dios no mora en mí, ¿cómo va a ser posible las cosas? ¿Me están entendiendo? ¿Cómo va a ser posible las cosas? Si aquí dice que solo en Dios pueden ser posibles. Por eso Jesús dijo, si estáis en mí y yo en vosotros, pedid todo lo que queráis al Padre y será hecho. Pero qué serio es eso. Vámonos a Juan 6 para que vean qué serio es. Esto nos pasa a nosotros, mire el cristianismo. Aquí está bien serio. Hoy preguntaba a la hermana después de que cantaba el himno, ¿y cuántos somos trigo? ¡Amén! Dijimos todos, ¿verdad? Dios quiera que así sea, que todos seamos trigo. Porque esto es bien serio esto, hermanos. ¿Amén? ¿Ya están tristes? Capítulo 6, verso 25 de San Juan. Ahí les voy a leer 2 porciones ahí. Miren lo que dice. Oiga bien lo que dice. Esto es bien serio, porque es fácil, hermanos, venir al Señor, pero ser escogido. Ese es el segundo paso. Muchos llamados, ¿y qué? ¿Podemos cambiar eso? Yo nada más les tengo que decir para que cada uno nos preocupemos de hallar gracia en Cristo Jesús. Pablo decía que él, todo, óigame bien lo que decía Pablo antes de leerles ahí. Pablo decía que todo lo que él era, todo. Y Pablo no fue cualquier hombre, según la Escritura, dice que fue instruido a los pies de Gamaliel, y sabe que él era romano de romanos, hebreo de hebreos. ¿Sabe qué quería decir eso? Fariseo de fariseos, hombre de letra, estudiado, era más que cualquier licenciado de este tiempo o cualquier doctor de este tiempo. Eso decía Pablo que era. Y ciudadano romano quería decir como quien pelea la ciudadanía de los Estados Unidos, que nosotros vivamos allá en una chifurnia por allá sin papeles y que nos den la ciudadanía de los Estados Unidos. Él era ciudadano romano y era instruido a los pies del Gamaliel, el maestro más grande de Israel en cuanto a la ley de Dios. Si en cuanto a religión se creía hacer algo. ¿Y sabe qué dijo Pablo? Yo todo lo que soy, dice, lo doy por basura, dice. Todo lo que tengo. Hallar gracia en Jesús. ¿Están oyendo eso? Porque solo en Jesús hay vida eterna. No hay religión que valga. No hay nada que valga. Yo no sé, por eso les digo que a unos testigos contra Jehová, yo no sé cómo pueden levantar sus religiones falsas que tienen un fundamento que Jesús no es Dios, que es otro Dios y que es un Dios ídolo, así lo ponen ellos, o un profeta. Y cuando la Biblia dice que sin el fundamento de Cristo, sin creer en Jesús y tener fe en Jesús, nadie puede ser salvo. Nadie. La única entrada al reino de los cielos es Cristo Jesús. Y fuera de Jesús no hay salvación en ninguna parte de la Biblia. No hay salvación fuera de Jesús. En ninguna parte de la Biblia. ¿Por qué? Porque ningún hombre tiene capacidad de hacer la voluntad de Dios. Solo Jesús la pudo hacer. Por eso cuando Juan vio que lo bautizó, ¿qué le dijo el Espíritu Santo que descendió como paloma desde el cielo? ¿Cómo se oyó la voz que dijo? ¿En cuál qué? Este sí me complace, este es mi hijo, dijo Dios. Los demás no, dijo. Eso es lo que quiso decir ahí. Cuando dijo, en él tengo complacencia, solo él me complace. De ahí los demás todos son rebeldes y no son hijos. ¿Y quién era ese por quien se oyó esa voz? Jesús, el Salvador del mundo. Por eso fuera de él no hay salvación. El que viva fuera de Cristo está condenado, dice la Biblia. No dice que va a ser condenado, ya está bajo maldición de Dios. Ya lo hemos leído con ustedes, ¿verdad? Ya está bajo maldición. Porque solo Jesús puede quitar la maldición del pecado del hombre. La sangre de Cristo, dice Pablo, nos limpia de todo pecado. O sea, no dice que nos limpiamos nosotros, va. Como quien dice que Cristo dejó el charco ahí de sangre tirada y nosotros vamos y nos metemos y nos lavamos y nos salimos y nos enlodamos y nos metemos y nos lavamos. No, ¿verdad? No, la Biblia dice que la sangre de Cristo
nos limpia de todo pecado. Mire lo que dice aquí, Juan 6:25. Mire, por eso, esto no cualquiera, mire, esta palabra de Dios, ni por eso aún en las iglesias no la predican como es, por lo mismo, porque a la gente se le hace imposible, como le dijeron los discípulos. A la hora de que se predique esta palabra, así como se la voy a explicar yo ahorita a usted, en las iglesias dice así, wow, mejor ya no vengo, y se les queda vacías, por eso prefieren no decirles nada, ¿verdad? Sí, así como quedaron los discípulos ahí con Cristo. Esa es la condición, le dijo. Dijeron los discípulos, mejor nos regresamos, maestro, porque nadie vamos a ser salvos. Por eso en las iglesias no predican así. Y están mal los pastores, porque nosotros nada más debemos de enseñar la palabra. Y le voy a decir por qué. Porque yo a ninguno de ustedes puedo meter al reino de los cielos, ni aún yo mismo tengo capacidad de meterme a mí mismo. Y ese es el error más grande que el predicador puede cometer cuando dice que va a llevar a alguien o va a conducir a alguien. Van a ver por lo que dice aquí. Mire lo que dijo Jesús. 6:25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino que porque comisteis pan y os saciasteis. Esto les dijo, estas multitudes que seguían a Jesús, eran, si ustedes leen más atrasito después, no hoy, más atrasito después, lean más la Biblia, eran los que alimentó a los 5,000 que alimentó Jesús, cuando multiplicó los peces y los panes, y los alimentó. Donde vieron la señal, ¿verdad? Por eso Jesús le dijo, ustedes no me siguen porque vieron la señal que hice, que de la nada les di comer, que soy poderoso. Ustedes me buscan porque no tienen qué comer, les dijo, y quieren que yo les ande dando. Eso es lo que les estaba diciendo ahí. Así nos pasa a muchos cristianos, que tenemos muchos problemas, y por eso andamos siguiendo a Jesús. Porque tenemos problemas en el matrimonio, problemas aquí, problemas allá, y por eso vamos a la iglesia. Ya cuando estamos todos agobiados de los problemas que no aguantamos, ahí vamos para la iglesia que parecemos bichitos hechos en el pañal, así. Y ustedes creen que así vamos a agradar a Dios. Eso es lo que Jesús les dijo ahí. Ustedes no han venido a mí, les dijo, porque yo soy Dios y han visto que tengo poder para salvarlos, sino que vinieron a mí porque tienen necesidad de comer. Y ustedes comen, buscan el problema literal. Mucha gente busca a Cristo aquí en la tierra por los problemas matrimoniales, por los problemas económicos. Y Jesús dijo bien claro, yo no vine a darles nada terrenal. La vida que yo vengo a dar, dijo Jesús, es que eterna. Vida eterna, gozo y paz por el Espíritu. Hay mucha gente que se está preparando para acá, que para que el terremoto Dios lo guarde y todo, pero no se está preparando para que en el día del juicio Dios no lo condene. Y ese es el día más terrible para la humanidad, dice la Biblia, el día del juicio de Dios. Así dice la palabra del Señor. ¿Me están escuchando? ¿Oyeron lo que les dijo Jesús ahí? Así nos pasa a muchos de nosotros. Buscamos a Dios por conveniencia, por ciertos problemas que tenemos, no porque reconozcamos que Dios es grande. Buscamos a Dios porque a veces nos va mal y nomás miramos que el hermano ya no nos aconseja y ya andamos peleados otra vez, ya nos damos así y ya no. ¿De qué le sirve si eso es temporal? Quiera que no, va a pasar hoy o mañana esas cosas. Y la gente busca de Dios por muchos problemas seculares, pero no buscan de Dios porque en verdad quieran hacer la voluntad de Dios y sea Dios cumpliendo su voluntad en ellos. ¿Me están entendiendo lo que estoy hablando? ¿O no me lo entienden? Están buscando de Dios por tal de resaciar un problema secular, ligero, y no están buscando de Dios para que se cumpla lo que Jesús les dijo a los discípulos. Para ustedes es que, pero yo todo lo puedo hacer posible, les quiso decir Jesús ahí. Por eso les estoy confirmando esta otra escritura aquí lo que dice. Ahora miren, en cuanto a lo que viene de la parte ahí mismo en San Juan 6, me voy a brincar un poquito, porque Jesús les empezó a decir que había que comer su carne y beber su sangre, porque era verdadera comida, les empezó a explicar Cristo, ¿verdad? ¿Y saben qué quiere decir eso? Permanecer en Él, estar en Él y tener la comunión con Él. Comer su carne, beber su sangre.
Eso quiere decir ser partícipe del mismo padecimiento, y eso es lo que mucho cristiano no quiere padecer en este tiempo. No quiere sujetar su carne, no quiere sacrificar su carne, no quiere sacrificarse en nada. Ya Cristo lo hizo todo por mí, dice, viendo tele, ya pierna cruzada, tranquilo, no quiere sacrificarse en nada. ¿Me están entendiendo lo que digo? Por eso es que Jesús, esa gente no quiere tener comunión con Él, porque ¿saben qué dijo Pablo? Porque yo juntamente estoy crucificado con Cristo. Y sabe que eso es lo que el pueblo no quiere pagar ese sacrificio, porque Cristo así les dijo a sus discípulos. ¿Cuántos de ustedes son lectores de la Biblia que hubo un discípulo llamado Jacobo o Juan, y el otro llamado, Juan y Jacobo, y llegaron y le dijeron, maestro, en el día de tu reino, permite que yo me siente a tu diestra y mi hermano a tu siniestra, a tu derecha y a tu izquierda, para que me entiendan mejor, porque eso de diestra y siniestra no me van a entender, ¿verdad? A tu derecha y a tu izquierda cada uno. Y Jesús les dijo, están capacitados para tomar mi misma copita. ¿Saben qué quiere decir eso? Lo que dijo Jesús en el Getsemaní cuando estaba sudando sangre. ¿Se acuerdan que la Biblia habla de eso también? Padre, si he de beber esta copa, que no sea como yo, sino que como tú quieres. Esa copita de la que estaba hablando Jesús, el sacrificio que hay que pagar. Hay mucha gente que quiere que Dios se la lleve con todos pecados al cielo. Estamos equivocados. O sacrificamos la carne o la crucificamos. Ese es el significado del sacrificio de Cristo, que tenemos que ser crucificados juntamente con Él. Tenemos que amolar esta carne, tenemos que sujetarla en el nombre de Jesús. Y ese es el problema, que el ser humano no quiere. Prefiere llevar una religión, como decía Santiago, y llegar a la iglesia y estar 2 horas ahí como preso, porque no se goza. Esa gente, la religiosa, no se goza. Empieza ahí. ¿A qué horas va a terminar el hermano? O el cura, o el fulano. Estuviera acostado, así como que se lo tuvieran preso ahí en la iglesia. Un gran martirio para él. No se gozan. En cambio, el que anda en el Espíritu se anda gozando en Dios. Disfruta, porque es el Espíritu el que lo toma y lo lleva a la experiencia viva con Dios. A esa intimidad, la que Cristo les decía aquí, en cuanto a comer el cuerpo y beber la sangre. Por eso es que Santiago, cuando habló de la religión, dijo que si alguno de ustedes aquí es religioso, dijo, en poquitas palabras, si se creen religiosos, dijo, va a ser difícil que entren, como le dijeron los discípulos a Jesús. Por eso me dio esa lectura la otra el Señor. Va a ser imposible que entren. Por lo mismo, por lo que hablamos, ¿verdad? De guardarse sin mancha del mundo. Ahora, dice aquí, mire, el 6:41. Y murmuraban entonces, a cuando Jesús les habló, miren, me estoy brincando todo eso, ahí lo leen despacio ustedes, porque si no, no vamos a terminar hoy. Ahí habló a Jesús y les dice que tienen que beber su sangre, porque Él es verdadera comida y verdadera bebida. Él es el pan que descendió del cielo, dice Jesús, que a Él debemos de estar comiendo siempre. Pero a veces no estamos comiendo las novelas, comiéndonos las películas, la música mundana, los bailes y lo que venga, nos comemos menos a Cristo. ¿Y cómo vamos a entrar? ¿Eh? Mire lo que dice aquí. Dice, murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este el Jesús? ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere y yo lo resucitaré en el día postrero. ¡Ay, que yo me guardo sin mancha del mundo, que soy de tal religión! No, no puedes venir a mí si mi Padre no mora en ti, y es el que te trae a mí, y es el que te santifica para mí. ¿Y sabe a qué se refiere? Al Espíritu Santo de Dios, porque Dios es Espíritu. ¿Están entendiendo eso? Nadie, ¿para qué murmuran? Dice, ¿para qué están peleando con el predicador? No pierdan el tiempo con el hermano Edgar, dice ahí la Biblia. Si ustedes, dice Jesús, ninguno puede venir a mí
si mi Padre que me envió no lo trae a mí? Ningún predicador puede ir a salvar las almas, nadie puede ir a meter a nadie al reino de los cielos, sino solo el mismo Dios. De quien Él tenga misericordia, va a tener misericordia, y de quien Él se compadezca, se va a compadecer. Así dice la palabra del Señor. Pero Dios ve el corazón para compadecerse. Eso sí se los garantizo, porque la Biblia dice que a un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios jamás. Eso dice la Biblia. Así es de que, ¿para qué nos engañamos solitos, verdad? ¿Será que aceptan religiosos allá en el cielo? Yo creo que no, según lo que dice la Biblia, no. Allá no hay religión que valga. Nadie nos podemos guardar sin mancha. ¿Para qué nos hacemos locos aquí? ¿O nos estamos tonteando solitos? Es imposible que el hombre se guarde sin mancha del mundo, si todos nos manchan. Para empezar, nuestra propia carne. Yo, vaya, se lo voy a empezar con yo. Si ustedes no lo aceptan entre ustedes, pues ahí ustedes. Yo tengo una carne bien contaminada, llena de concupiscencias y morbosidades, que si no es el Espíritu Santo de Dios que me sostiene y la sujeta con su poder, yo no puedo servirle a Cristo, ni vivir para Él. Si ustedes no lo aceptan, que sí la tienen, pues ni modo, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo? Yo ya lo dije por mí. Es que así hay mucha gente que se cree muy santa, y esos religiosos los van a ver ustedes con sus grandes gabanotes ahí, que hasta para caminar parecen patos bravos así, muy santulones, y son una pero escoria sin vergüenza, como Jesús le dijo a los judíos. Ustedes les dijo a los fariseos, hipócritas, les dijo, ustedes traen el cuerpo, parecen sepulcro blanqueado, les dijo, blancos por fuera, muy elegantes, puros pavos reales, y por dentro es pura pudrición de huesos las que tienen, pura inmundicia son. Así es el ser humano, todos. Por eso les dijo Santiago, ahí se las puso bien suavecita Santiago, ¿no? Se creen religiosos, dijo. Si alguno de ustedes cree ser religioso, esta es la condición, dijo, guárdense pues sin mancha del mundo. Es que se las puso bonita al principio. Sí, nosotros tenemos tantas viudas. Y la Biblia dice que mejor las estafan a las viudas. Eso nos puede pasar en vez de ayudarlas. Estafarlas. Dice mucho, yo ayudo a una viuda y allá la trae a la pobre barriendo la casa y que me tiene que hacer aquí. ¿Y qué ayuda va a hacer? Le está cobrando el triple. Ese es el problema que no entendemos. No podemos hacer una obra buena nosotros si no es Dios en nosotros. Esto es bien serio. Si yo les empezara a explicar parte por parte que el Señor me da de cada palabrita ahí, no se las pone más difíciles, vamos a ser como los discípulos. Si los discípulos no huyeron, a saber si nosotros vamos a salir huyendo aquí, el púlpito se va a quedar solo aquí, ¿verdad? No, es que a veces nos creemos hasta muy santulones los unos con los otros ahí, que lo que hablábamos en el otro mensaje, ¿va? Quítate de ahí que soy más santo que tú, le decía el uno al otro, que esa es la religión, y el que piensa así, religioso es. ¿Por qué? Porque yo nada puedo hacer para Dios. Se les está poniendo más apretada la tuerca, ¿verdad? Es que a veces creemos que mucho podemos hacer y estamos equivocados. Nada podemos hacer para Dios. Si yo predico es por la misericordia de Dios que me use. Si yo discierno la palabra, no es porque yo sea muy estudioso, como dicen muchos predicadores, tengo que estudiar 5 horas, 3 horas para darles un mensaje. Pobrecitos miserables, digo yo, porque si no es el Espíritu Santo de Dios que da la palabra, no hay palabra que edifique fuera de la de Dios. ¿Por qué? Porque para el hombre todo es imposible. Para el único que todo es posible es para Dios. ¿Están entendiendo eso? Por eso mucha gente conmigo dice que yo llevo otra doctrina, dice. Fíjense qué serio, que yo soy de otra religión, me dice. Ahí dentro de la misma iglesia, así me mandan a decir por ahí, que tengan cuidado conmigo porque yo llevo otra doctrina. Que no es la de Cristo. ¿Verdad? Pero la Biblia es bien clara. Nadie puede salvar a nadie, solo Dios puede salvar al ser humano, y Él va a compadecerse de quien Él se compadezca. Israel cayó en un grave error. Israel, yo tengo un tema que me dio el Señor por ahí apuntado, nunca se los he predicado. Cuando el Señor me dé el privilegio y ustedes quieran reunirse más veces, se las voy a predicar. Mientras tanto, no se las predico.
Le puedo estar nada más dando el tiempo a los hermanos. Hay un tema que me dio el Señor y dice así ese tema: formas que Dios nos da para acercarnos a Él. Nada más. Hay ciertas formas para acercarse a Dios, pero esas no salvan. El hombre las ha torcido. Eso le pasó a Israel. Dios a Israel le dio las maneras de cómo santificarse en el cuerpo, cómo hacer los cultos a Dios. ¿Y saben en qué lo convirtió Israel? En una rutina religiosa. Y no supieron acercarse a Dios. Y así nos puede estar pasando aún a nosotros, agarrar a Cristo como una rutina religiosa y no acercarnos a Dios por medio de Jesús. Perder la oportunidad de entrar por esa puerta que es Cristo. ¿O no dijo Jesús así que Él era la puerta para entrar al reino de los cielos? Y el problema es bien serio. Mire lo que le pasó a Israel. Otra vez, a Isaías 1. ¿Entendieron ahí lo que le leí en Juan, verdad? Y en Marcos también. ¿Entendieron bien? Mire lo que dice el Señor aquí. Les voy a leer desde el 1:10 en adelante. Y esto es para que tengan una idea de lo que es la religión, y que eso, todo lo que decía el hermano, que ahí andan aquellos de tal religión ahí caminando de rodillas, sangrándose. Hay unos que hasta se crucifican ahí como Jesús y se mueren. Esos derechito al infierno van porque están abominando el nombre de Dios. Dios no acepta sacrificio de hombre inmundo. Por eso Él se preparó cordero, dice la Biblia, para Él, para sacrificio del pecado de usted y de mí. Y por eso solo la sangre de Cristo tiene capacidad de limpiar. Y no es para estarlo imitando, porque el que quiere imitar a Cristo, hacer los sacrificios que Él hizo, lo que está haciendo es burlándose del sacrificio que Dios preparó. Porque nosotros no tenemos capacidad de ser un sacrificio para Dios por la inmundicia de nuestra vida, por la contaminación de nuestro pecado. Y por eso Jesús dice que no siendo pecado, se hizo pecado por nosotros, para condenar al pecado en la carne. Eso fue lo que Jesús hizo. Él, siendo santo, crucificó al pecado ahí en la cruz. Es en la carne. Y ahí, por medio de ese crucificio, nosotros vamos también siendo crucificados con Él. Cada vez que creemos en Cristo, decir yo creo en Cristo, no crea que es todo aquel que dice, hermano, amén, yo creo, yo acepto, hermano, amén, gloria a Dios, ya es cristiano, amén, hermanito, ya somos hermanitos, aleluya, amén, ahí va para su casa y sigue de impío, allá no está crucificado, él anda muy libre otra vez ahí, ya creyó y de impío siempre va. No, el sacrificio ahí, Romanos capítulo 8, habla bien claro que Jesús, que Dios, preparando el cuerpo de Jesús, condenó al pecado en la carne. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que el pecado en mí, en mi carne, ya no tiene libertad, está sujeto por haber creído en Cristo, porque estoy crucificado juntamente con Él. Y mi carnita se quiere desclavar para ir allá donde andaba otra vez. Quieta, estás clavada, le digo, te moriste. Ahora vivo para Cristo, resucité con Cristo. O sea que el significado de todo lo que Cristo hizo, eso es lo que yo vivo, el significado de su sacrificio. Y si no vivimos así, engañados estamos. Oiga lo que dice Isaías 1:10. Príncipes de Sodoma, oiga cómo nos trata el Señor. Así somos, aunque nos duela, porque somos, como les dije, bien claro. Yo tengo una carne bien corrompida. Mi carne no era, es. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Por eso yo estoy condenando. Dice que condenó al pecado en mi carne. Ya no lo deja salir. Se quiere salir. Y antes yo, por ejemplo, miraba a las jovencitas y todo y les trataba de sacar ventaja. Hoy no, aunque esté aquella cosa ahí adentro, te mueres o te mueres, le digo, ahí te sujetas. Y ahí está la carne bien amarrada, parece el león encadenado. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Si está crucificada con Cristo ahí bien clavada. ¿Verdad? Se los explico para que entiendan bien. Porque después dicen, el hermano lleva una religión, nos dijo, no, señor. Eso de Santiago no acepta ninguna religión, Dios es lo que quiere decir. Porque ningún ser humano se puede guardar sin mancha del mundo. Ni yo, aún como cristiano, me estoy manchando, pero cada día, ¿qué dice? Cristo me está, ¿qué? Perdonando, intercediendo por mí.
Ayúdalo, Padre. Por eso dice que subió a la diestra del Padre, a la derecha del Padre, para interceder por nosotros los pecadores, diciéndole, Señor, sí, que mira, llega el diablo allá. ¿Ya viste que el Edgar trae muy corcoveadora la carne? Sí, Señor, va a ayunar mañana. Yo ya lo vi por la fe, dice Jesús, va a ayunar, y ahí está intercediendo por mí, para someter a la carne, y ahí anda el Edgar otra vez, ahí anda, y el Señor ahí me trae el Espíritu otra vez, todo, ahí me va ayudando el Señor. Y es la única forma de heredar la vida eterna, porque no se puede guardar uno sin mancha del mundo. Para empezar, ni a las viudas ayudamos. Que es lo más fácil. Mire lo que dice aquí, 1:10. Príncipes de Sodoma, oír la palabra de Jehová, escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¡Ja! Así somos nosotros. Ay, decimos, eso es para los que están en las Hansed ahorita. No, hombre, si la palabra de Dios no es para los incrédulos, es para los creyentes. ¿Saben a quién estaba hablando Dios aquí? A Israel, al pueblo escogido de Dios. ¿Y será que no nos lo está diciendo a nosotros? Esto es bien serio. En la iglesia no les gusta decirnos esto, pero es bueno que lo sepamos por el tema que tocó el hermano hoy. Yo siempre les digo, allá arréglense con el hermano, porque él fue el que me metió ahí a... Mire lo que dice. ¿Vean? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos y de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? ¿Cuándo venís a mí para presentaros delante de mí, para hollar mis atrios? Y los judíos se podían haber parado y decirle, pero si la ley de Moisés tú no dijiste que había... Pero no es para eso que se los pedí, para que se justificaran por eso. Era una forma de acercarse a mí, una forma de buscarme, pero para que se compungieran de corazón. Pero todo lo agarraron en un rito religioso. Ya nos reunimos aquí, dice la hermana Paz y los hermanos, ya estuvo, ya cumplimos. Ya cada quien, como dijo allá en el mundo, calabaza, calabaza, cada uno para su casa. ¿Verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Y seguimos en la misma. Eso le pasaba a Israel. Sí, ya cumplimos un rito religioso. Ya hicimos el culto, ya se acabó. ¿De qué nos sirve? Si no vivimos en el Espíritu, no vivimos en Dios, para que Dios haga posible que nuestra vida esté presente ante su presencia, siendo agradable a Dios. Por eso Santiago va que bien serio donde nos trae Santiago. Miren lo que le pasó a Israel. Por eso es que Santiago les hablaba eso, porque los israelitas eso era lo que hacían, y era en el mero tiempo cuando tenían los judíos y los israelitas aquel revoltijo con la iglesia. Eso le costó a los discípulos. Pobre Pablo, cómo batalló. Ahí lo vemos en los Gálatas, peleándole a los hermanos, a los judíos. ¿Quién los hizo otra vez caer en la torpeza de la carne? Les decía Pablo, porque todo eso es ritual carnal, que no es acepto a los ojos de Dios, porque ningún ser humano con esta carne y con esta mente humana puede agradar a Dios, sino que solo por el Espíritu de Dios puede el hombre ser agradable a Dios. Por eso es que Pablo cuando dice, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, por lo mismo, porque la carne es en amistad contra Dios y no se sujeta a Dios, ni tampoco puede, dice. Qué tremendo, ¿verdad? Y miren lo que dice aquí. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, lunas nuevas y días de reposo, el convocar asamblea no lo puedo sufrir, dice Dios. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, y según estas eran cultos a Dios. Iniquidad de lo que están. ¿Cuántas iglesias no están así? De iniquidad, están haciendo cultos de iniquidad a Dios, en adulterios, en fornicaciones, pidiendo ofrendas, y que la ofrenda para acá, y la gente que cree que con ofrendar ya, y al pastor le dice, hermanitos, qué chulos son ustedes, y ay, que ustedes, vea que las almas las están salvando ustedes, y ya ellos se creen muy ahí, muy espirituales, ya son del Señor, ya están en el cielo. Por eso, mentira. ¿Quién les ha pedido vana ofrenda? Dice Dios. Yo no les acepto eso. Dios acepta una ofrenda con un corazón lleno de Dios. Que sea Dios el que gobierna mi vida. Que sea Dios el que tome control de mí.
No mi carne, no mis instintos, no mi pecado, sino que sea el Espíritu Santo de Dios acercándome a Dios, porque yo no tengo capacidad de acercarme a Dios de ninguna manera. Por eso Santiago dijo, si entre vosotros alguno se cree religioso, el tal está mal, quiso decir, malísimo está, porque no se puede guardar sin mancha del mundo ningún ser humano. Ningún ser humano. Solo el que vive por el Espíritu es santificado cada día por Cristo Jesús, delante de Dios. ¿Están entendiendo lo que estamos hablando? Mire lo que dice aquí. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, dice Dios. Y Él se las había puesto por Moisés, ¿se acuerdan? Yo no las soporto, dice Dios. Esos cultos que ustedes me presentan a mí, que dicen, ya fui a la iglesia como el de la religión popular, ¿verdad? Para no decir nombres, para que no se enojen conmigo allá. Ya fui a la iglesia, dice, ya cumplí. Allá se va a poner las grandes para ya fuiste, ya hasta me confesé, échale un montón de mentiras al otro mentiroso que está allá atrás de una ventanita. Se echa a mentirazos, se agarra el uno con el otro, y de aquel le dice una mentira y el otro le tira otra mentira. Y ya dice, ya cumplí. Y en la borrachera así anda en lo que quiere. A veces en el cristianismo así anda mucha gente, viviendo como le da la gana, creyendo que con ir al culto ya cumplió, o con oír un mensaje, mas no sabe que el mensaje no se puede adquirir por la carne, sino que solo por el oído espiritual. Si no, de nada le sirve al hombre. Amén. Y dice, cuando extraías vuestras manos, cuando extendáis vuestras manos, así que, ¡ay Señor! Mire lo que dice el Señor. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras y de delante de mis ojos. Y dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, rectitud. Retribuid al agraviado y a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si creéis y oyereis y comiereis el bien de la tierra, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo habló. Él lo ha dicho. ¿Y será que Dios se retracta de lo que dice? Ahí está la entrada. Si queremos entrar, ahí está. Queremos vivir por el Espíritu del Señor, cada día viviendo en la fe de Cristo, en la perseverancia. Nada podemos hacer, todo lo tenemos que hacer con mucha diligencia, oigan bien, pero nada tenemos que hacer por la fuerza o por obligación o por cumplir. Con alegría y con gozo en nuestros corazones. Por eso Pablo recomendaba y decía, estar siempre gozosos. Y de ahí, hermanos, Dios, que escudriña cada mente individual y cada corazón, nos dará la paga a cada uno según haya sido nuestra obra. ¿Me están oyendo de eso? Si yo no vivo en Dios y Dios en mí, estoy perdido. No valgo nada, ni nada puedo hacer. Vaya a la iglesia que vaya y vaya a la religión que vaya, nada puedo hacer por mí si Dios no tiene misericordia de mí y hace algo por mí. Todos individualmente. Vámonos a Primera de Juan, capítulo 1. Ya con esto terminamos, hermano Jonathan. Ya para darle un alegrón.
Gloria a Dios, aleluya. Primera de Juan capítulo 1, verso 5 dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si permanecemos en la palabra de Dios, que es la luz, si permanecemos obedeciendo al mandamiento de Dios según su espíritu, porque ya no hay mandamiento según la carne o según la ley, si permanecemos caminando por el Espíritu de Dios, según la obediencia, como dice Pedro, que obtenemos por medio del Espíritu Santo, que fue dado para la obediencia a la verdad, y permanecemos en la luz, esa luz es Dios mismo en nosotros. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y cuando se fue dijo: vosotros sois la luz del mundo. Hay algo bien importante: Dios es luz y ninguna tiniebla hay en él. Ahora, si decimos que la religión vale algo, es vana, no vale nada. Aquí lo único que vale es la luz de Dios, la verdad de Dios. ¿Por qué pues el mundo está lleno de religiones y se está matando uno con el otro, y cada quien tiene su propia religión? Por eso mismo el tema se llama: no hay religión que valga, no hay nada que valga ante Dios, sino que únicamente un corazón contrito y humillado, para que Dios pueda hacer algo en ti y en mí. De otro modo, nada somos ni nada valemos. Así es de que el tema se llama: no hay religión que valga, y este es el mensaje que hemos oído y de él, y os anunciamos: Dios es luz y ninguna tinieblas hay en él. ¿Cómo pues? Las religiones están llenas de tinieblas, llenas de farsa, porque no hay comunión la una con la otra. Ahora, ¿habrá alguien que diga: esta mi religión es la verdadera? ¿Acaso que Dios es religión? ¿Acaso que fuera de Dios hay algo bueno? ¿Acaso que sin Dios podríamos tener algo nosotros en sí? Lamentablemente hay mucha gente, y me van a oír, y es bueno que lo oigan porque les conviene, que aún dentro del cristianismo se ha mudado de religión, y lamentablemente van por mal camino, porque se cambiaron de la religión popular a la religión del cristianismo. Y el cristianismo no es religión, es la promesa dada de Dios por el profeta Joel, que dijo que en los postreros días derramaría de su espíritu sobre toda carne. Ese derramamiento del espíritu es para la obediencia a la verdad, y el Espíritu de Dios es luz, Él es la verdad, dice también aquí Juan capítulo 5. También la palabra de Dios es la verdad. Jesús dijo: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Si nosotros permanecemos en Jesús y Jesús en nosotros, no debe de haber ninguna tiniebla en nosotros. Así es de que en este tema que estamos viendo, que no hay religión que valga, si alguno en este tema tiene alguna confusión, a la verdad Santiago fue bien explícito. Y yo pregunto hoy, a todo aquel que tenga valor
de enfrentarse a Dios, no a mí, a Dios. Que me diga, ¿te salvará tu religión? Yo he ido por muchos lugares y Dios me ha dado el privilegio de poder llevar el mensaje de la palabra de Dios a muchas almas, porque no es de nosotros el que digamos que podemos o hacemos, no. Le doy gracias a Dios que hemos entendido eso, pero hemos tenido el privilegio de parte de Dios, nos ha llevado, nos ha movido por diferentes lugares y hemos ido a muchos lugares donde he encontrado hogares semidestruidos, derribados por el pecado, cuando ya no hay nada bueno. A veces ni la esposa tiene paz ni esperanzas en su hogar, ni en nada. Y yo he llevado el mensaje a esos hogares y les he dicho, yo les traigo la palabra de Dios, y me han salido. Yo ya pertenezco, y no voy a decir nombres para no hacer sentir mal a nadie, antes bien, que cada uno haga conciencia en su corazón. Yo ya tengo tal religión, no necesito, no queremos mensajes así, asá, no queremos ese tipo de mensaje que usted trae. Ya tengo mi propia religión. Y yo les he dicho, ¿de qué te sirve tu miserable religión? ¿De qué te vale? ¿Ves cómo estás? Tú dices que estás bien, pero estás en tinieblas. Mira cómo te traen los pisos destruidos. Mira a tus pobres hijos cómo los tienes. Mira cómo maltratas a tus hijos, a tu esposa. ¿Dónde está esa religión? ¿Qué ha hecho esa religión por ti? Por eso el tema se llama No hay religión que valga. Y le he dicho a esta gente y a las que tengan el privilegio de oírme de parte de Dios, porque el oír la palabra de Dios no son pedradas. El oír la palabra de Dios es un privilegio de Dios que le ha dado a los ignorantes de nosotros para sacarnos de la ignorancia y salvarnos por medio del renovamiento de nuestro entendimiento y hacernos entender cuál es la buena voluntad de Dios. Y les he dicho, Dios no te pide ninguna religión. Dios te pide un corazón contrito y humillado. Arrepiéntete de tu pecado y vuélvete a Dios. Aquí no se trata de líderes, no se trata de hombres que me van a guiar. Aquí se trata de un encuentro personal con Dios, porque Dios es luz y ninguna tiniebla hay en Él. Si tú andas en tiniebla, si todas esas religiones tienen tantos ocultismos y tinieblas encerradas, y todo el mundo, y lo hablo con claridad, al único que yo he encontrado en todo el mundo que limpia el pecado del hombre es la sangre de Cristo, y Él da comunión. Así dice la Escritura. Hay mucha gente que dice, todas las religiones son buenas porque todas hablan de Dios. Oh, qué mal estás, tú que piensas así, tú que hablas así, estás hablando tan mal, porque Dios es luz y ninguna tiniebla hay en Él. Y si decimos que andamos en luz, pero andamos en tinieblas, no practicamos la verdad. Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y no dice ahí que alguna religión te limpia los pecados. Ahí dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Tú y yo no tenemos acceso a entrar inmundos a la presencia de Dios, y ninguna religión puede limpiarte tu pecado. Nadie puede cambiar tu vida, nadie puede hacer nada por ti. Lamentablemente te tengo que decir la verdad, no hay
religión que valga. Así es que hay gente que dice, dicen, yo le voy a mostrar que mi religión sí es igual que la suya. Y les digo, no necesita mostrármelo. Yo estoy en luz, yo veo, ilumino, yo soy la luz del mundo ahora. Jesús me dio luz. Y yo lo único que sé es que en el mundo no hay nada que quite el pecado del hombre. Por eso las religiones y aún los mismos cristianos religiosos viven diciendo, poquito de esto no es pecado, poquito aquello tampoco, poquito, porque llevan religión. Pero aquí la Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y esa gente que cree que puede mostrarme a mí o al mundo o a la gente que en su religión puede cambiar, está equivocado. La vida del hombre, solo Cristo la puede cambiar. El pecado del hombre, solo la sangre de Jesús la puede cambiar. Y me dirás tú, sí, pero en mi religión creemos en Cristo. Pero como Jesús dijo que Él no comparte su gloria con nadie, que Él es el que salva, y fuera de Él no hay quien salve. Ninguna religión, no hay quien salve, solo Él. Y yo, dice el Señor, no comparto mi gloria con nadie. Y tú le quieres dar la gloria a tu religión y una parte a Cristo. Y déjame decirte que Cristo no te puede salvar así. Jesús dice que a medias Él no quiere nada contigo. Él dice que nada más a los calientes o a los fríos. O sea un impío para condenarte, dice Jesús, o sé totalmente mío. Total, todo, porque yo no comparto mi gloria con nadie. Aquí, dice Jesús, si tú quieres ser salvo, yo soy luz y ninguna tiniebla hay en mí. Yo aquí estoy, dice Jesús, para limpiar tu pecado, si quieres esta verdad, si la aceptas en tu corazón. Pero una cosa te digo, ese orgullo que tienes en tu corazón, que no te quieres doblegar, un corazón contrito es un corazón que es reconocedor, que es pecador. Mientras tú no te contrites y reconozcas que eres un miserable pecador y que necesitas arrepentirte delante de Dios, y no delante de los hombres primeramente, sino que delante de Dios, no puedes alcanzar la misericordia de Dios, porque Él tiene todo el derecho de tener misericordia de quien Él quiera tener, y Él se puede compadecer de quien Él se compadezca. Y el salmista dice, no te puedo traer a ti ofrenda, ni sacrificio de machos, ni de sangre de cabrillos, porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, un espíritu que reconoce que hay un creador que lo creó. Aquí, en ese término, no hay religión que valga. Un espíritu que reconoce que hay un Padre de los espíritus. Y al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Si tú quieres, puedes alcanzar la bendición, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí no se trata de creer en una religión, no se trata de creer en algo que a mí me gusta, ni algo que mis padres me imputaron. Aquí únicamente se trata de creer en Cristo Jesús como Salvador nuestro, y fuera de Él no hay religión que valga.
Miserable religión que ha confundido al hombre. Uno grita una religión y otro otra. Y para dejarte bien claro y bien establecido que no hay religión que valga, te lo repito en este mensaje bien claro: la religión nada más es un escudo que el hombre ha venido creando desde que Adán pecó e inventando para esconderse de Dios, para no aceptar su responsabilidad individual que tiene cada individuo con Dios. Es un ropaje, un escudo, como cuando yo voy y les predico y les digo: Cristo quiere salvarte de la miseria en que estás, ya tengo mi religión, y se ponen su escudo. Miserable tú que piensas así, porque ante Dios no hay religión que valga. Un corazón reconocedor que es pecador y humillado, contrito es un corazón. Salmo 51, 16 y 17. Porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Solo de ellos vas a tener misericordia. Yo sé, solo de ellos. Así dice tu palabra, porque tú tendrás misericordia del que tú tengas y te compadecerás del que tú te compadezcas. Y lo único que no desprecias tú, oh Dios, es un corazón contrito y humillado. Un corazón que reconoce que es pecador es un corazón contrito. Y un corazón humillado es un corazón que está dispuesto a que sea otro el que lo gobierne, no una religión. Jesús no señaló a ninguna religión en la tierra. Jesús no señaló a ningún ministro. Jesús no señaló ningún ministerio. Jesús señaló al Espíritu de Dios para gobierno y reino de Dios en la tierra para todo aquel que se humilla. Humillarse quiere decir dispuesto a tomar que otro tome gobierno de tu vida. Y el hombre miserable no puede gobernar al hombre. Todos somos miserables, necesitados de Dios. El único que puede gobernar al hombre es Dios por su Santo Espíritu. Por eso Pablo digo pues, andad en el Espíritu. No dijo andad en tal religión, no, digo andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de tu carne. Tu carne es vanagloriosa. Tu carne quiere decir que todo lo puede, que ya tiene su religión, que ya tiene esto, que ya tiene lo otro, que ya cumplió con esto, que ya cumplió con lo otro. Miserable tú, miserable yo, porque nadie puede cumplir con Dios. Si Dios, por su Espíritu, no me guarda del pecado, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Por eso fue necesario el sacrificio de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo. Tú pues, que oyes este mensaje, eres responsable de tu salvación delante de Dios después de haber oído la verdad. Y si andamos en la verdad, si andamos en la luz, así como Él está en luz, vas a tener comunión conmigo. Mientras no aceptes esta verdad, vas a estar tú por tu lado y Dios siempre resplandeciendo como luz brillante, y ninguna tiniebla se puede acercar a Él. O permites que Dios te limpie tu pecado por medio de la sangre de Cristo, o jamás verás a Dios. Así dice el apóstol Juan, que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro, y le veremos tal y como Él es.
pero sin santidad y paz nadie verá al Señor. Así es de que no nos engañemos. La palabra de Dios es clara, es explícita, es amplia. El Espíritu da testimonio. Tú y yo individualmente somos responsables delante de Dios. Yo no te menosprecio. Tú tienes la libertad que Dios te dio de escoger como a mí. Si tú crees que yo estoy mal porque te explico lo que la Biblia dice, es tu problema. Si para ti la Biblia está mal, ahí está escrito que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no creyó en el nombre del unigénito del Padre, no en una religión, en el nombre del unigénito del Padre. Eso es lo único que vale. Si tú no entras por ese camino, estás fuera de Dios, aunque pertenezcas a todas las religiones del mundo, porque para Dios no hay religión que valga. Dios me les bendiga. Hasta aquí llegamos con este mensaje, y si algún día Dios nos concede nuevamente poder ampliar más este tema, lo haremos con toda libertad, con la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde y tenga misericordia de ustedes, y puedan ustedes, los que me oyen, cada uno poder tomar lo que le corresponde de la palabra de Dios. Que Dios me los guarde, me los bendiga. Hasta pronto.